todos y buenos días. He pasado mucho tiempo inactiva en mi canal, pero ya he pasado al español gran parte de los capítulos de mis historias, entre ellas esta nueva historia que les compartiré a ustedes. Las historias de este canal son de mi propiedad y son creadas por mí. Solo uso imágenes de personajes de anime o videojuegos para que más o menos representen a mis personajes. Como solo se trata del prólogo, no tendrá imágenes y solo será un audio acompañado de música. Espero no les disguste, pero sigo buscando arduamente imágenes más cercanas a las escenas de dicha historia, al igual que busco imágenes de algunos personajes para que puedan representar a los míos. He hablado por mucho tiempo, así que los dejo con el vídeo y nos vemos pronto. Prólogo. La llegada. Hace medio año, un gran meteorito impactó la ciudad. Aquel meteorito había caído en una especie de hueco provocado por las lluvias, llegando a lo que se le conoce como agua subterránea. Cuando el meteorito impactó la Tierra, provocó que se hundiera junto a una gran parte de casas y edificios. Miles de vidas se perdieron aquel trágico día, incluso los túneles subterráneos de los trenes habían quedado inservibles. La longitud de dicho meteorito fue de alrededor 14 kilómetros, pero se cree que pudo haber sido más grande si no se hubiera fragmentado. El daño fue irreal y marcó para siempre una fecha inolvidable en todos los habitantes. Con el tiempo el meteorito comenzó a hundirse cada vez más hasta perderse de la vista. El lugar era inseguro e inestable, por lo que aún no podían arriesgarse a adentrarse al lugar del impacto. Bomberos, oficiales, ambulancias, ninguno de ellos tenía permitido el paso. Aun si hubiesen personas atrapadas en los escombros, nadie podía ingresar. Además que una espesa neblina inundaba el lugar impidiendo ver con claridad, tan densa era que no se podía ver nada más de 1 metro de distancia. Solo los militares podían acercarse unos cuantos metros más, pero lo debían hacer con suma precaución. El tiempo pasó y así pasaría otro medio año después de su caída, y el gobierno ordenó a un gran grupo de trabajadores, y entre ellos mineros, a realizar algunos túneles. Consideraban que el lugar era seguro para realizar dichos trabajos, y esto se debía a que en uno de los fragmentos poseía diamante, algo que sin duda fue muy atractivo para todos. Los rumores del diamante unido a los trozos de roca del meteorito llegaron a toda la ciudad y de manera ilegal cavaban túneles por toda la ciudad con el único fin de llegar al meteorito que se encontraba perdido en la profundidad de la Tierra. Algunas investigaciones habían dado por asegurado que el meteorito estaba a una profundidad de 9 kilómetros bajo la superficie y puede seguir descendiendo con el pasar del tiempo. Los más experimentados crearon mapas para guiarse y ciegamente buscaban un tesoro que posiblemente sería inalcanzable. El lugar se había vuelto dudoso de explorar y un sinfín de historias comenzaron a surgir tras la caída de ese meteorito, pero algo que a muchos aún tenía con el pendiente era que en el lugar toda señal desaparecía, radio, teléfonos, celulares, todo era inservible ahí abajo, sin contar que hasta el día de hoy aquellos que han asegurado llegar al meteorito, regresan con traumas, heridas de muerte e incluso, pierden gran parte de sus recuerdos, y otros más, jamás regresan. Culpamos a las condiciones del lugar, los gases que pudieran ser venenosos, entre otros factores, pero estábamos tan equivocados. 7 meses después. En una granja, un joven ayudaba a sus abuelos con las labores y trabajos del campo. Desde muy temprano hasta el atardecer, trabajaba muy duro y casi sin tomar un descanso. Vendían sus productos a la ciudad, y el dinero recaudado sería usado para comprar el medicamento a su abuela, la cual estaba muy mal de salud. Sus padres habían muerto en la ciudad a causa de la explosión generada por el meteorito, y quedó bajo el cuidado de sus abuelos. Su estatus social no era el mejor económicamente, pero su vida era tranquila y hasta cierto punto, perfecta para él. Los días de descanso de sus estudios habían terminado y el día de mañana entraría de nuevo a la escuela, algo fastidiado por eso, pues no tenía buena relación con algunos de sus compañeros. Pero no debía quejarse ahora, ya que sus abuelos han trabajado duro para darle la oportunidad de terminar la escuela y comenzar una carrera. Al día siguiente, a temprana hora, el joven ya estaba listo para salir e ir a tomar el autobús. Se despidió de sus abuelos y se marchó del lugar. Llevaba consigo un paraguas, pues el clima pintaba a que lloverá en algunas horas. Otra vez comienzan las clases, qué aburrido, ahora estaría descansando en mi habitación, viendo la televisión mientras bebo una taza de caliente chocolate, qué fastidio. Suspiró desilusionado el joven mientras miraba el paisaje tras la ventana del autobús. Poco a poco las gotas de lluvia comenzaron a cubrir la ventana. Menos mal he traído el paraguas, parece que no dejará de llover en un largo tiempo. Pensó para sí mismo, aún sin apartar su mirada de la ventana. La voz de una de sus compañeras le llamaba por su nombre. Zinov. ¿Está ocupado?, preguntaba la joven con gentileza, a lo cual él retiró su mochila y dijo que podía sentarse sin problema.
Solo no hagas tanto ruido, Daria, estoy algo cansado y quisiera descansar un poco antes de llegar a la escuela. Daria soltó un suspiro y lo miró indiferente. En el pasado, él le había dicho que le gustaba, pero ella lo había rechazado y creía que le guardaba rencor por eso, algo que usaba con frecuencia para molestarlo. Minutos después, el autobús llegaría y todos bajarían. Zinoz tomó su mochila y cuando estaba por bajar, uno de sus compañeros lo empujó haciendo que casi tropezara y cayera al suelo. A pesar de la provocación de su compañero, él siguió su camino e ignoró lo sucedido. Las clases siguieron su camino con normalidad hasta la hora del receso. Procuro salió primero antes que los demás para poder comprar algo de comer y salir al patio de la escuela a comer tranquilamente. Una vez que lo hizo, se relajó y comenzó a comer pacíficamente y con calma. A lo lejos, vio como unos helicópteros sobrevolaron la escuela e iban en dirección del cráter. Él no le tomó tanta importancia, pues se había vuelto algo normal. Al terminar, se dispuso a ver las noticias que circulaban aún sobre aquel cráter. Todos los que entran ahí desaparecen o regresan con traumas irreversibles. ¿Hasta cuándo dejarán de ir a ese lugar?, decía Zinoz sin preocupaciones. Al fondo vería que se acercaban los jóvenes que le molestaban, así que decidió retirarse. De nuevo en el salón, Daria se acercó a él para hacerle compañía. Ella seguía teniendo ese pensamiento que él sentía algo por ella. Oye, ¿estarás libre este fin de semana? Algunos amigos y yo iremos a los túneles subterráneos, quizás si tengamos suerte y encontramos un pequeño diamante. Lo siento, Daria, debo ayudar a mi abuelo con las ventas y no puedo dejarlo solo. Necesitamos el dinero para comprar la medicina de mi abuela, así que no iré. Zinoz quería evitar entrar en discusión con ella, pero ella seguía insistiendo a que los acompañara. Después de unos minutos y algo irritada al ver que no lo podía convencer, sacó de su mochila una cantidad considerable de dinero y le propondría lo siguiente. Mira, te propongo algo, te daré todo esto si a cambio, vienes conmigo el día de hoy a uno de esos túneles. El trato es este, quien más lejos llegue se queda con el dinero. ¿Aceptas? Daria pensó que con eso ya lo tendría comiendo de su mano, pero él sin dudar, respondió fríamente. No me interesa, no me dejaré comprar por unos cuantos billetes. Zinoz mantenía firme su decisión y Daria tomó asiento sin decir nada más. Pero aún quería hacer que él fuera con ella y los demás a esos túneles, así que pensaría en otra cosa. Por la tarde, cuando ya todos estaban por tomar el autobús de regreso a casa, Daria lo llamaría diciendo que la acompañara a comprar algunas cosas. Zinoz vio su reloj y aceptó a ir debido a que tenía algo de tiempo libre. Será solo por una hora, debo regresar pronto. Le diría Zinoz a Daria, la cual lo tomó del brazo y lo llevó con los demás, que serían aquellos compañeros con los cuales él no tiene buena relación. Zinoz al ver eso se soltó de Daria y se dispuso a irse, pero ellos lo detuvieron. Acompáñanos, Zinoz, solo será por un rato, vamos a divertirnos todos, diría el más alto de ese grupo de amigos. Al verse superado en número, Zinoz solo aceptó a ir con ellos. Impotencia era lo que sentía en ese momento, pero ahora solo debía terminar con esos tontos juegos que tenían pensado realizar con él. Zinoz, quiero ayudarte a ti y a tu abuela, por eso, pondré el doble de dinero que te dije en este sobre y lo voy a envolver en este pañuelo. Así no podrá romperse el sobre por el agua. Para que te ganes todo esto es muy fácil, solo debes encontrarlo y es todo. Daria le mostró a todos que en efecto, había puesto el dinero en el sobre. Zinoz le preguntó que a qué se refería con encontrarlo, entonces ella le pidió que la siguiera. Todos caminaron hasta un campo y detrás de unas rocas había uno de esos túneles. Zinoz ya se daba la idea de lo que quería lograr con eso. Si se trata de encontrar el sobre nada más, entonces iré, pero si alguno de ustedes intenta hacerme algo o jugarme una broma, la próxima vez que los vea, juro que los haré pagar, dijo Zinoz amenazante y con determinación. Todos ahí comenzaron a reír y Daria se acercó a él para decirle: tranquilo, no te harán nada, solo debes encontrar el sobre y salir antes que oscurezca. Puedes llevar tu celular para ayudarte, nosotros estaremos aquí esperando. Daria entonces caminó hasta el túnel y arrojó el sobre. El agua bajaba por aquel túnel, llevando aún más lejos el sobre. Zinoz suspiró y entraría. Algo aún dudoso si era buena idea hacerlo, pero esperaba encontrar el sobre rápido y esconderse ahí por un tiempo, solo hasta que todos ellos se fueran y así él pudiera irse sin necesidad de encontrarse con ellos. Todos ahí reían al verlo y uno de ellos tomó la puerta de madera que usaban para cubrir el paso al túnel y colocaron encima algunas rocas para que Zinoz no pudiera salir. Era de esperarse. Zinoz les gritó que cuando saliera todos ellos estarían en grandes problemas. Malditos. Algún día van a recibir su merecido.
gritaba enojado Zinovf mientras golpeaba la puerta y escuchaba como todos ellos se alejaban. Dejó de golpear la puerta y al intentar ponerse de pie resbaló por el túnel y comenzó a deslizarse hacia abajo. Debido al lodo que había le era difícil detenerse y entonces cayó aún más profundo. Al mirar por donde había caído se dio cuenta que no podría subir porque el lodo hacía que se resbalara. Miraba con miedo y desesperación a todos lados buscando otra forma de salir pero no encontraba ninguna otra salida. Esto no me puede estar pasando, debía haberme ido desde que salí pero, con este dinero podría ayudar a mis abuelos. Solo necesito encontrar el sobre y cuando lo haga, buscar una salida y entonces podré regresar a casa. Zinovf comenzó a buscar el sobre y lo encontró entre unas piedras, sonrió con alegría al saber que al menos el dinero era real y no falso, lo guardó en su mochila y se dispuso a caminar con el fin de salir de ahí. La lámpara de su celular apenas si lograba iluminar el lugar, cada paso que daba era incierto, el tiempo transcurría y él aún no lograba ver fin a ese momento tan aterrador. Comenzó a desesperarse y gritaba por ayuda con la esperanza de que alguien lo escuchara. Decidió regresar y gritar a todo pulmón al lugar en donde había caído, era el único sitio que conocía que estaba más cerca de la superficie así que gritaba con la esperanza de que lo escucharan pero no fue así. Decidió quedarse en ese lugar por unas horas más pero la tormenta había empeorado, el agua bajaba con más intensidad y tuvo que quitarse de ahí, sin más opción, optó por seguir buscando otra salida aún teniendo en cuenta que eso podría ser la peor decisión que pudo haber tomado. Pasaron tan solo unos minutos cuando un fuerte estruendo se escuchó a sus espaldas, el lugar por donde había entrado había colapsado, las rocas que estaban cerca de la entrada cayeron debido al agua y bloquearon la entrada. Zinovf solo se sentó y se repetía a sí mismo una y otra vez: voy a salir vivo de aquí. Se puso de pie y siguió caminando con rumbo desconocido, llegó a un punto donde debía tomar uno de los caminos. Decidió ir por el de la derecha y adentrarse un poco, solo que en ese camino un hueco se formó y cayó nuevamente, esta vez el golpe fue tan grande que quedaría aturdido y comenzaría a quedar inconsciente. Antes que se desmayara, vio a una chica toda vestida de negro acercarse a él. Por favor, ayúdame, diría Zinovf antes de quedar inconsciente. Aquella chica misteriosa llamó a otras más que se encontraban en el lugar y la ayudaron a llevarse a Zinovf con ellas. Mientras tanto, Daria y los demás habían regresado y al ver que la entrada había colapsado, salieron corriendo del lugar para que no los fueran a culpar por eso. A pesar de que Daria les dijo a ellos que fueran a pedir ayuda, uno le dijo que los podrían meter a prisión por hacer que uno de sus compañeros quedara atrapado en ese lugar, además que entrar a los túneles era un delito muy grave. Todos decidieron irse del lugar y dejar atrás a Zinovf, del cual no saben cómo se encuentre, pero prefieren no verse involucrados en ese accidente. Mientras que Zinovf ahora se encontraba en una especie de habitación secreta, ya había despertado pero aún estaba aturdido y confundido por el golpe. Tranquilo, con nosotras estás seguro, le diría una joven que estaba a un lado de su cama. Zinovf al darse cuenta de eso sonrió aliviado pensando que al fin había encontrado a más personas en ese lugar. Pero cuando la miró con más calma y detalle, notó en ella dos pequeños cuernos en su cabeza. Él se frotó los ojos y pensó que estaba alucinando, pero al verla de nuevo volvió a ver esos peculiares cuernos. No puede ser verdad, no puede ser que haya muerto y ahora estoy en el infierno, dijo Zinovf exaltado y asustado, pero la joven lo tomó de la mano y le diría con tranquila voz: no estás muerto, solo estás herido y tu pierna izquierda se había dislocado, ya hemos acomodado el hueso, solo que no podrás regresar a tu hogar hasta que te recuperes y la tormenta allá afuera no parece que termine pronto. Es mejor que te quedes aquí a que camines solo por este lugar. Antes que digas algo más, dime, ¿qué es lo que son ustedes? Porque las mujeres que yo conozco no tienen esos cuernos en la cabeza o esa aureola. Preguntó Zinovf a la joven, la cual había cambiado su mirada. Acabamos de ayudarte y lo único que se te ocurrió decirme es sobre mi apariencia. Supongo que no hará mal si te digo lo que somos. Hasta el momento no nos has disparado o atacado como lo hacen todos los que bajan aquí. Sonrió nerviosamente la joven y alguien más le diría: es porque es un estudiante de preparatoria con una pierna lastimada, solo espera que se recupere y seguro intentará golpearnos con una roca o tratará de herirnos. Rina, sé que lo que nos han hecho no ha sido agradable, pero él no parece que nos hará daño. Confianza, ¿recuerdas que eso me dijiste cuando llegamos? Solo debe quedarse con nosotras hasta que se gane nuestra confianza. Está bien, Caterina, pero si le hace algo a alguna de nosotras, yo misma lo mataré. Ahora iré a dormir. La joven de nombre Rina se fue del lugar, dejando sola a Caterina con Zinovf, quien al escuchar eso no entendía del todo quiénes eran ellas y por qué habían dicho que les habían hecho daño todos los que han bajado. Entonces le volvió a preguntar: ¿quiénes son ustedes? Ella le respondió:
Nosotras somos lo que ustedes llaman aliens o cualquier derivado, aunque si ustedes llegarán a nuestro mundo los papeles se invierten. Es todo lo que te diré, aún no confío del todo en ti. Puedes dormir tranquilamente, las demás ahora están dormidas pero mañana te las voy a presentar. Por cierto, mi nombre es Caterina y creo que el tuyo es Zinovf. Sí lo soy, pero, ¿cómo sabes mi nombre si no te lo había dicho? Porque escuché cuando los demás te llamaban, ¿también te han abandonado como a nosotras? Preguntó Caterina con tristeza y Zinovf lo afirmó. Enojado le dijo que no se podía confiar en ninguno de ellos. Pero algo que le llamó la atención fue, que ella igual dijo que las habían abandonado. Cuando le preguntó sobre eso, ella agachó su mirada y con baja voz le respondió. Pronto lo sabrás, ahora descansa. En la manera que lo dijo, notó tristeza y Zinovf pensaba que seguramente algo les debió haber pasado, pero no quiso preguntar más para no hacerla sentir mal y decidió que fuera ella o alguna de las demás, quien le dijera lo que les había pasado. Cuando ella estaba por irse, Zinovf vio que la mano y brazo de ella estaban vendados, también recordó que la otra joven de nombre Rina estaba vendada de una pierna, por lo que cree que las personas que han bajado las habían herido. Zinovf se tranquilizó un poco más y comenzaría a dormir, mañana sería el día en que podría conocer un poco a quienes le habían ayudado en su momento de aflicción y por ello, quería saber si de alguna manera podría devolver el favor pero eso solo lo sabrás